Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a destapar un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy, amigos, tenemos una bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que les voy a contar es de infarto. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela algo impactante sobre Hande Erçel. Y no crean que se trata de cualquier cosita. Es algo grande. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este par, les cuento rapidito, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional, con una carrera impresionante en cine y televisión. Es guapo, talentoso y tiene un carisma que enamora a cualquiera. Nacido en Estambul, pero con una formación y experiencia laboral que lo ha llevado por todo el mundo, Kerem domina el inglés y el turco a la perfección, lo que le ha abierto las puertas a proyectos internacionales. Sus papeles en series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi lo catapultaron a la fama en Turquía, pero fue con Love is in the Air donde su popularidad trascendió fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo. Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su activismo social, su compromiso con causas medioambientales y su espíritu emprendedor. Y Hande Erçel, Hande, es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral. Comenzó su carrera en el mundo del modelaje, ganando el concurso Miss Turquía en 2012, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Desde entonces ha protagonizado numerosas series de televisión, entre las que destacan Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Love is in the Air, la serie que la consagró como una estrella a nivel mundial. Hande, además de ser una actriz talentosa, es una figura influyente en redes sociales, donde comparte su vida, sus proyectos y sus causas solidarias con millones de seguidores. Es una mujer con un gran corazón, que se preocupa por el bienestar de los demás y que utiliza su plataforma para promover mensajes positivos y empoderadores. Juntos, Kerem y Hande protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y desde entonces, sus nombres han estado ligados, no solo profesionalmente sino también en el corazón de sus fans, quienes soñaban con que fueran pareja en la vida real. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, contaba la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan, un exitoso empresario. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable y su relación, llena de risas, emociones y momentos inolvidables, cautivó a millones de espectadores. Y bueno, la historia de amor entre Kerem y Hande, que empezó como un rumor y luego se confirmó con fotos, con declaraciones y con el innegable brillo en sus ojos, se convirtió en una de las relaciones más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Todos estábamos fascinados con ellos, con su complicidad, con la forma en que se miraban, con la manera en que se apoyaban. Su relación, que comenzó en el set de grabación, rápidamente se convirtió en un romance público, con viajes románticos, mensajes cariñosos en redes sociales y apariciones juntos en eventos sociales. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y sus fans soñaban con un futuro juntos. Pero como suele pasar en el mundo del amor, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. El mundo se quedó un poco desilusionado, pero la vida continúa. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama y los compromisos profesionales. Ahora volvemos al presente y es aquí donde la bomba entra en escena. Resulta que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, ha soltado una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que, amigos, las pistas que nos ha dado, las insinuaciones, son fuertes. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo las noticias más importantes, los chismes más jugosos y las novedades más frescas del mundo del espectáculo. Suscríbanse, denle al botón, y únanse a esta comunidad de amantes del chisme. Así, juntos, no nos perdemos nada. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Bien, volvamos al tema principal. ¿Qué es lo que ha dicho Kerem Bürsin que ha causado tanto revuelo? Pues, amigos, en una entrevista, durante la promoción de su nueva película, le preguntaron directamente por Hande. Los periodistas, astutos como son,
no dejaron escapar la oportunidad de indagar en la vida personal del actor, y le preguntaron cómo era su relación actual con Andy, si se hablaban, si mantenían contacto. El entrevistador, con una sonrisa pícara, le preguntó si aún existía algo entre ellos, si quedaba algún cariño, alguna posibilidad de un reencuentro. Kerem, con su característica sonrisa y su mirada enigmática, respondió con mucho cuidado. Evitó dar una respuesta directa, pero soltó unas palabras que dejaron entrever algo mucho más grande de lo que esperábamos. Dijo algo como: Andy es una mujer increíble, una gran profesional, y siempre le voy a desear lo mejor. La vida da muchas vueltas y a veces los caminos se separan, pero eso no significa que no sigamos sintiendo cariño y respeto. Yo la aprecio mucho y sé que ella está en un momento muy importante de su vida, un momento de cambio, de crecimiento personal, y no puedo decir más, pero lo que puedo asegurar es que está a punto de. Ahí es donde la dejó caer. ¿A punto de? ¿A punto de qué? Esa es la pregunta del millón. Kerem no terminó la frase, se quedó a medias, jugando con la intriga y la curiosidad de todos. Pero aunque no lo dijera explícitamente, las insinuaciones fueron muy claras. El contexto de la entrevista, la forma en que lo dijo, la mirada que le dedicó al entrevistador, todo apuntaba a algo grande. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. La expectación de los presentes y ahora de nosotros, los espectadores, era máxima. Y es que, queridos amigos, en el mundo de las especulaciones, la frase incompleta de Kerem Bürsin ha generado un sinfín de teorías y rumores. ¿A qué se refería exactamente? Las opciones son muchas y todas ellas nos tienen pegados a la pantalla. Los foros de discusión en Internet, las redes sociales y los grupos de fans de ambos actores no paran de arder. Cada palabra de la entrevista ha sido analizada al detalle, cada gesto de Kerem diseccionado. La frase "a punto de" se ha convertido en el tema de conversación del momento en el mundo del entretenimiento turco. Una de las teorías más populares es que Hande Erçel está a punto de comprometerse. Sí, así como lo escuchan. Después de su ruptura con Kerem, Hande ha mantenido una relación discreta con el empresario turco Hakan Sabank. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos románticos y disfrutando de la vida. Hakan, proveniente de una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, ha demostrado ser un hombre atento y cariñoso con Hande y su relación parece ir viento en popa. Los paparazzi los han captado en cenas románticas, viajes exóticos y eventos sociales, donde se les ve muy enamorados. Y aunque no han confirmado públicamente su relación, los rumores de compromiso han estado circulando durante meses. Podría ser que Kerem, con su declaración, estuviera insinuando que Hande y Hakan están a punto de dar el siguiente paso. Sería una noticia bomba, ¿verdad? Imagínense la boda. Sería el evento del año. Una boda que reuniría a lo más granado de la sociedad turca y que, seguramente, daría la vuelta al mundo. Los vestidos de novia, los invitados, la ceremonia, todo sería digno de una película. Otra de las teorías que también tiene mucha fuerza, es que Hande Erçel está a punto de emprender un nuevo proyecto profesional. Recordemos que Hande es una actriz talentosa, con una gran proyección internacional. Ha participado en varias campañas publicitarias, y sus redes sociales están llenas de propuestas y colaboraciones. Es una mujer ambiciosa y trabajadora, que siempre está buscando nuevos retos y oportunidades. Podría ser que Kerem se refiriera a un nuevo papel, a una nueva serie, a una nueva película que Hande está a punto de anunciar. Sería algo emocionante para sus fans. Quizás un nuevo proyecto en Netflix, una colaboración con alguna productora internacional, o incluso, el salto a Hollywood, son posibilidades que entusiasman a sus seguidores. Esta teoría también encaja con el momento de cambio, de crecimiento personal, que mencionó Kerem. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que Hande esté a punto de cambiar de imagen. Sí, un nuevo look, un nuevo corte de pelo, un cambio de estilo. Los famosos suelen hacerlo para reinventarse y sorprender a sus seguidores. Hande, conocida por su belleza natural y su elegancia, podría sorprender con un cambio radical, un nuevo color de pelo, un corte de pelo más atrevido, o un estilo más arriesgado en su vestimenta. Aunque es menos probable que las otras teorías, no podemos descartarla por completo. Un cambio de imagen podría ser el preludio de una nueva etapa en su vida personal o profesional.
Y por último, y esta es la más especulativa de todas, existe la teoría de que Andy Ercel está a punto de tener un bebé. Sí, amigos. Sé que es fuerte y que quizás suene descabellado, pero los rumores de un posible embarazo han estado circulando en algunos medios turcos. Y la frase incompleta de Kerem, sumada al momento que vive Hande de est. Habilidad emocional y personal, podrían apuntar a esta posibilidad. Aunque, repito, es la teoría menos probable, no podemos descartarla por completo. Un embarazo sería una noticia que daría la vuelta al mundo y que, sin duda, alegraría a sus fans. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha dicho es que Hande Ercel está a punto de algo grande. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos ansiosos por descubrir qué es. Las especulaciones están a la orden del día, y las redes sociales están que arden. Fans de todo el mundo debaten, analizan cada palabra, cada gesto, cada publicación de Hande y de su entorno. La expectativa es máxima. Los hashtags relacionados con ambos actores son tendencia en Twitter, Instagram y TikTok. Los memes, las teorías y las conjeturas inundan las plataformas digitales. La comunidad de fans de Love is in the Air se ha unido para intentar descifrar el misterio, analizando cada detalle, cada pista que pueda revelar el secreto. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin sabe cómo mantenernos en vilo. Es un maestro de la intriga y su declaración ha logrado su objetivo, mantenernos hablando y pensando en Hande. Segundo, que la vida de las celebridades es un constante foco de atención. Todo lo que hacen, dicen y dejan de hacer, es analizado y comentado por miles de personas. Tercero, que el amor y las relaciones sentimentales son siempre un tema fascinante, sobre todo cuando involucran a dos personas tan queridas como Kerem y Hande. Y cuarto, y más importante, que hay que estar atentos a las próximas noticias. Porque algo grande se avecina. Mientras tanto, yo, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados. Estaré al pendiente de cualquier novedad, de cualquier declaración, de cualquier pista que nos revele qué es lo que está a punto de pasar en la vida de Hande Ercel. Estaré revisando las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de discusión, para traerles la información más precisa y actualizada. Así que no se despeguen del canal. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por escucharme, por acompañarme en este viaje lleno de chismes y de emociones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, esto es solo especulación, pero es muy divertido hablar de esto, ¿no? La emoción de descubrir qué es lo que está por venir es lo que nos mantiene enganchados a este tipo de contenidos. Ahora, para cerrar con broche de oro, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que está a punto de pasar en la vida de Hande Ercel? ¿Cuál de las teorías les parece más probable? ¿Están de acuerdo con mis especulaciones? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, y así podemos debatir y compartir nuestras ideas. ¿Creen que se casará, que tendrá un nuevo proyecto profesional, que cambiará de imagen, o que está embarazada? Díganme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Un like es como un abrazo virtual, y me encanta recibir sus abrazos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme y el mundo del espectáculo. Y por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y las novedades más frescas. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de amantes del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie, y nosotros somos los espectadores. Hasta la próxima.